¿cómo empecé en el acuario? Me consulta un seguidor, me dice, ¿cómo empezaste como comerciante? ¿De a poco o abriste un local con todo listo para vender? No, empecé con un local con todo para vender. Yo tenía otra actividad de la cual me retiré y bueno, siempre mi pasión fue el acuarismo, así que no me quería ir de este plano sin poner un acuario. Esa es la realidad. Yo realmente tengo muchos más años como hobbyista que como comerciante. Yo empecé el hobby, realmente no... Siempre en mi casa hubo familia, el que había empezado era mi papá. Mi papá falleció hace muchos años, yo era muy chico, tenía 9 años, y había quedado en casa una pecera de cuando él falleció. Y bueno, yo seguí la posta. Esa es la realidad. Él le gustaba ir a pescar, era el compañero de trabajo de un acuarista muy conocido en aquella época, que era el dueño de un acuario que estaba en la avenida Forest, frente al cementerio de Chacarita, que era el Acuario Natura. El señor se llamaba Roberto Cabrini, era compañero de él, y le había armado en mi casa una pecera no grande, una pecera de las de antes, una pecera de 50 por 40 por 20, toda hecha en marco de hierro con masilla, de lo que se usaba en la década del 70, con su mesa, hermosa pecera. Y yo, cuando mi papá falleció, seguí con esa pecera que tenía Caracio. Después esa pecera fue a parar al fondo de mi casa. Y bueno, siempre me fui interiorizando con el acuarismo. Creo que el clic que más siempre me gustaban los peces y era para mí muy... mi mamá me llevaba a pescar, yo era chico, no tenía papá, entonces mi mamá aprendió a manejar, me llevaba a los lagos de Palermo, yo pescaba 7 colores, las chanchitas, y las ponían en esa pecera. Después tuve otra pecera. Antes de fallecer mi papá me había regalado a mí una pecera chica también con marcos de hierro, y ahí es donde yo empiezo todo y me empiezo a interiorizar. Pero creo que el clic fundamental ocurrió en un acuario que estaba en una galería en Liniers que se llamaba Acuario Beta, sobre la calle Ramón Falcón, donde como a mí siempre me interesaron los animales, me llamaba la atención que tenían un terrario con unas culebras y había adentro levistes. Eran levistes tipos de descarte, que lógicamente estaban ahí para que eran el alimento de las culebras. Yo no lo sabía. Y no sabía tampoco lo que eran los levistes, sabía lo que eran las madrecitas de agua. Entonces yo entro al local y le digo al chico que estaba atendiendo, le pregunto, digo, ¿qué es una cruza de caracios con mojarritas, este pececito que tiene la colita media de colores? Y me dice, no, esto es un levistes. Es un pez que se reproduce y se vende, es un pez tropical. Me dice, acá hay un libro que yo tengo, que era un libro de Saúl Sorín, que se llamaba Levistes y otros vivíparos. En ese entonces se los denominaba vivíparos, hoy en día se los denomina ovovivíparos. Ese libro, sinceramente, me voló la cabeza. Lo compré, me lo llevé a mi casa, me lo leí no sé cuántas veces hasta que lo deshojé. Y ahí era un libro que tenía un compendio de genética, te explicaba las leyes de Mendel, te explicaba qué plantas iban con los levistes, que eran esas plantas indicadas, había unos experimentos, y ahí me voló la cabeza y yo ya quise armarme una pecera con leviste. La primera pecera que armé era chica. Después ya empecé a incursionar en el tema de la curiosidad, me llevó a fabricarme mis propias peceras. Y bueno, de ahí seguí como hobbyista toda mi vida. Desarrollando otra actividad laboral que no tenía absolutamente nada que ver con esto, pero bueno, cuando me retiré de mi actividad, mi señora me dice, ¿por qué no te pones un acuario? Se ve que no quería que estuviera mucho en mi casa. Y bueno, así empezó todo. Tenía unos manguitos ahorrados y bueno, pero sí, arranqué con todo, con un local con todo. Que yo después, con el paso de los años y las distintas circunstancias de la vida, me terminé radicando acá en la ciudad de Mar del Plata. Si bien yo soy porteño, pero tengo más años en Mar del Plata que en Buenos Aires. O sea, yo me fui de Buenos Aires a los 20 y pico de años, después volví por trabajo un tiempo, pero siempre estuve más vinculado con Mar del Plata, donde conocí a mi esposa y formé mi familia, y también con otras localidades donde también el trabajo me llevó. Estuve viviendo en Pergamino, viví en Trelew, Puerto Madryn, Necochea, Pinamar y algún otro lugar más que no me acuerdo, y viajé por muchos lugares por mi actividad laboral. Pero después me terminé radicando acá en Mar del Plata, como ya no tenía otra actividad, dije, bueno, me voy a dedicar al acuarismo y así arranqué. Esa es la realidad, pero no, empecé con un acuario con todo planificado. Yo ya tenía una idea de tantos acuarios y tantos acuarios que fui, ya más o menos tenía una idea de lo que yo quería hacer. Fue
un hobby que me atrapó hoy en día tengo 58 años, te podría decir que llevo en el hobby 49 aproximadamente. O un poco más también, porque ya cuando mi papá vivía todavía ya tenía yo mis peces y sabía de peces. Bueno, espero que me hiciste recordar viejos tiempos, me acuerdo un montón de cosas, pero vos me preguntabas cuando yo era adolescente de qué querés trabajar, quiero poner un acuario, esa era mi respuesta. Pero después, bueno, la vida me llevó por otro lado. Pero me acompañó durante toda la vida el hobby. Bueno, tuve peces marinos, tuve corales, tuve esto, tuve lo otro, que los acuarios plantados, donde había una agrupación de acuarismo, donde había un club de acuaristas, yo me metí ahí, con todos los libros que hubo, que yo veía por todos lados, me los compraba, me compraba revistas, todo vinculado con esta hermosa enfermedad del acuarismo. Anécdotas, 10.000, cosas que me han pasado con el acuarismo, buenas, muchísimas. Cuando yo era chico estuve internado en el Churruca un mes, porque tuve peritonitis, casi marcho, tenía 15 años y me acuerdo que ya en los últimos tiempos me venían a cuidar mis amigos, porque ya mi vieja se estaría desbordada de venir a cuidar, mi hermano también trabajaba, entonces venían amigos míos del barrio, del colegio. Y yo en ese entonces tenía, que después, bueno, todos esos libros los fui regalando, tenía un libro que se llamaba Guía Grijalbo, de peces de acuario, y no era muy... Tenían la información básica, tenían la foto de un pez y el nombre científico. Entonces los chicos que me venían a cuidar me tomaban examen, me tapaban el nombre y me decían, ¿qué pez es este? Yo, el Bicacromis scribensis, ¿qué es este? Este es voy a ponerle, Levistes reticulatum. Y este pez marino, ¿cuál es? Un Chromileptes altibeltis. Y este es un Forcipiger longirostri. Y los pibes quedaban asombrados. Yo lo había leído tanta veces que me lo sabía de memoria los nombres científicos. Bueno, espero que te haya sido... que haya evacuado tu consulta, pero no, empecé con todo. Es muy difícil empezar un acuario. Tenés que tener mucho capital. Tenés que dominar otras cosas que son cosas comerciales, que son las más difíciles. Tenés que ver el consumo eléctrico, tenés que ver el horario, tenés que ver la facturación. Ya se complica bastante. Vos pensás que el consumo eléctrico es tremendo y lo que paga un comercio de luz, ni te lo quiero mencionar. Lo que se paga de agua, ni te lo quiero mencionar. Es muy complejo llevar adelante cualquier comercio en nuestro país y un acuario que tiene gasto eléctrico, ni te cuento. Nos vemos en otro video.